sufrían de depresión, de neurosis, entre otros. Se llamaba lobotomía. Esta consistía en la destrucción de conexiones entre lóbulos frontales y el resto del cerebro. Esto lo hacían mediante unos huecos que abrían en el cráneo. A veces vi unas imágenes y a veces abrían los huecos por los ojos. Y creo que me pareció ver también que lo hacían por las fosas nasales. Este, bueno, la cuestión es que muy pocas personas realmente mostraron mejoría con esta práctica, pero la mayoría quedaban atontadas, no podían comunicarse con otras personas, no podían caminar, no podían alimentarse ni siquiera por sí mismos. Entonces, pues obviamente no fue un tratamiento exitoso, pero sí me llamó la atención la manera en la que hacían el procedimiento por la cuestión de las imágenes que comenté que vi. Este, y además también me llamó mucho la atención el hecho de que fue muy usado a pesar de que se tenía conocimiento de los posibles efectos secundarios negativos que podía tener. Entonces, también leí por ahí que incluso hacían ese tipo de intervenciones a domicilio, o sea, qué locura. Este, ok, vamos con el tercer punto. ¿Por qué las personas que presentaban alteraciones emocionales en épocas pasadas recibían estos tratos y por qué ahora son tratados diferentes? Justifique su respuesta. Bueno, como comenté antes, las personas cambiaron su trato hacia las personas con discapacidades mentales debido a la información referente a su condición, las campañas de igualdad social, la búsqueda de aceptación de estas personas, empatía, esto debido a que existe una mentalidad más abierta hoy en día y también como lo comentaba, el tema de la ciencia que ha ido avanzando y que ha ido compartiendo los hallazgos, los conocimientos que han descubierto, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, eso ha ayudado bastante. Y también el tipo de cultura que tenemos hoy en día, porque de repente en la antigüedad decían, tienes salud física, puedes trabajar, puedes vivir una vida normal. La psicología y la psiquiatría no tenían mucho valor. De hecho, eso fue creado hace poco, mucho antes ni siquiera existía, no había ni nombre de eso. Este, y bueno, como no existía como tal, de repente las personas que hablaban al respecto pues se les consideraban como locos o incluso ni siquiera les prestaban atención. La número 4. ¿Cuál considera usted fue el momento histórico cuando se le comienza a dar una connotación seria y respetuosa a las alteraciones mentales? Justifique su respuesta. Bueno, yo realmente desconozco el momento exacto, pero quien empezó con esta trayectoria de aceptación para mí fue Paracelso, que desde que este personaje publicó su rechazo por la demonología y expone a la comunidad científica un diseño de una estructura psíquica parecida a la que conocemos hoy en día como el inconsciente, pues ahí fue como un gran paso para la aceptación y el entendimiento de esta condición de esas personas, de que no eran demonios, sino que eran condiciones de salud y alteraciones mentales que afectaban su comportamiento y su razonamiento. Otro personaje que también me parece que tuvo contribución en la mejora del trato a estos pacientes fue el señor Philip Pinel. No solo se encargó de darle un trato justo a quienes padecían de enfermedades mentales, sino que, o sea, no solo a nivel personal, sino que además mejoró los centros de cuidados psiquiátricos para que tuviesen las condiciones que eran debidas, para que no vivieran mal como solían hacerlo. Ok, ¿cuál es el personaje que considera que hizo el mayor aporte en el campo de la psicopatología? Bueno, Philip Pinel, debido a que es el padre de la psiquiatría moderna, realizó una de sus aportaciones más importantes, que es la clasificación de síntomas, dependiendo de los trastornos y la práctica del tratamiento moral, del que ya hablamos anteriormente en la historia de la psicopatología.
Este panel planteó tres principios fundamentales para llevar a cabo dicho tratamiento, que es el primero, ser empático con el paciente, mostrando comprensión, sentimiento de condolencia, de empatía, y proporcionar alternativas que promuevan la confianza de llevar un mejor estilo de vida y que a pesar de su condición eso es posible. Luego tenemos el sexto punto, ¿verdad? Que nos habla. Nos dice lo siguiente: en la actualidad, ¿piensa usted que el paciente psiquiátrico es tratado eficientemente? A nivel mundial, bueno, hasta a día de hoy, sí se han colocado, sí se han implementado leyes en prácticamente todos los países del mundo, donde resguardan los derechos de las personas que no tienen la capacidad cognitiva de poder reclamar sus derechos. Y y bueno, esto y aparte la sensibilización que se ha dado en la sociedad con este tipo de temas, pues se sabe que han sufrido a lo largo de la historia cosas terribles, aberraciones hechas por propios humanos. Entonces siento que en cierto modo, viendo nuestra historia, nuestro pasado, las personas se han sensibilizado, la sociedad de hoy se ha sensibilizado ante las personas con discapacidades mentales. Se puede decir que gran parte de, de toda esta empatía llegó a causar cierta humanización en ese aspecto en nosotros, ¿sí? Que nos permite dejar un mejor trato a estas personas con discapacidades mentales, aunque es acertado pensar que, aunque sea lamentable, no en todos los hospitales psiquiátricos ocurre esto. Hay todavía hospitales en los que, ya sea por un sueldo bajo, ya sea por falta de recursos o ya sea por simplemente sentimientos estúpidos de superioridad, estas personas sienten que pueden y tienen el derecho de comportarse como quieran con personas que no pueden valerse por sí mismas. La pregunta número 7. ¿Cómo considera usted que la estigmatización actual de los pacientes en comparación con otras épocas? Bueno, como he mencionado anteriormente en muchas ocasiones, la estigmatización actual referente a todo este tema de los problemas mentales, ¿sí? de las discapacidades mentales, ha cambiado mucho y el trato que se les tenía a ellos también por consecuencia. Entonces, en la antigüedad no trataban a estas personas como lo que eran personas, sino que en cambio estas personas sufrían un sinfín de maltratos. Y eso disfrazado en supuestos tratamientos que no tenían ni bases teóricas ni empíricas que comprobaran que sí funcionaban, que efectivamente funcionaban. Y realmente no era así, o sea, simplemente no funcionaban. Eran cosas que yo creo que en cierto modo lo hacían como para desquitarse porque eran personas sumamente vulnerables, como lo vengo diciendo hace rato, pues. Entonces, también creo que va sumado a la falta de información y los estudios, y también me parece a mí que por la influencia que tenía la sociedad anteriormente a la religión en esa época. Entonces lo que decía la religión era misa. Si eso era una posesión demoníaca, pues una posesión demoníaca lo consideraba todo el mundo. Entonces, pues, eso. Y por último, la octava pregunta: ¿cómo se podría mejorar la atención de las alteraciones mentales en el mundo actual? Se fue la luz. Bueno, pienso que las personas encargadas de atender pacientes con trastornos mentales y discapacidades deben ser previamente evaluadas, y también podrían implementarse un modelo de pruebas que estudien los rasgos de personalidad de cada persona que se postule para este tipo de trabajo. A ver si estas personas cumplen con las características, la personalidad necesaria para tanto físicas como mentales para ejercer este tipo de trabajos.
¿sí? Porque trabajar con personas con enfermedades mentales no es tarea sencilla. Bueno, por último, se me pide hablar, investigar, perdón, sobre instituciones con servicio de alta calidad en cuanto a salud mental. Encontré varios, pero coloqué como lo más resaltante, intenté colocar en partes variadas. Encontramos el primero: Fundación e Instituto Espiral Centro Residencial de Bañez, ubicado en Bañez, España. Este es un centro donde se dedican a tratar adicciones. Luego tenemos el Instituto Nacional de Salud Mental, que es una organización ubicada en los Estados Unidos. Se encarga de investigación, diagnósticos, entre otro tipo de actividades referentes a la salud mental. Luego tenemos la Fundación Familiar Alzheimer Colombia, ubicada en Colombia. Se encarga del diagnóstico y tratamiento del Alzheimer, ayuda a las personas y a los familiares de las personas que lo padecen, talleres, etcétera. Y por último, Quinta Bonita, Hospital Psiquiátrico Distrito Federal de México. Este sí es un hospital psiquiátrico donde se internan las personas como tal. Y se basa más que todo en tratamiento de adicciones y padecimientos psiquiátricos. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta exposición. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.